comprado la casa de tus sueños y eres feliz de compartir este logro junto a tu pareja e hijos. Una vez instalados, empiezan a ser atormentados por fuerzas ocultas que quieren que abandones el lugar. La idea de luchar contra lo paranormal es espeluznante, pero enterarse que estas fuerzas son más cercanas a lo terrenal inunda tus días de incertidumbre y miedo, donde cubrir con cortinas las ventanas no es suficiente. Muchas veces somos observados sin darnos cuenta. Alguien oculto en la oscuridad puede estar siguiendo nuestros pasos. Estás escuchando Puertas al Misterio. Buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es Vanessa López y los estaré acompañando en una nueva tarde de podcast. Buenas tardes Vanessa y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Diego Galindo y hoy abriremos las puertas al misterio con la aterradora historia del vigilante. Podría tratarse de un argumento de una película de terror o un nuevo capítulo de una serie de suspense. Sin embargo, la historia que hoy trataremos es tan real que aterrorizó a la comunidad de Westfield en Nueva Jersey. También es una historia que ha conmocionado y horrorizado a gran parte del continente, tanto que fue noticia en los medios más reconocidos como el New York Times. Para el año 2014, Derek y María Brados compraron la casa de sus sueños por un monto de $1.3 millones, sin saber que su hogar de ensueño pronto se convertiría en su más grande pesadilla. Claro, y no es para menos, puesto que esa casa, además de incluir una construcción antigua y un amplio terreno, venía con la compañía de un misterioso vigilante, que se hacía llamar The Watcher. Esta casa está ubicada en el 657 Boulevard, en la ciudad de Westfield. Es considerada como una de las ciudades más seguras de Estados Unidos. Sin embargo, su tranquilidad fue perturbada por quien tú mencionas, el vigilante. En esta casa no hubo muchos cambios de inquilinos desde 1990. Para esa época, la casa perteneció a la familia Wood, quienes para el 2014 deciden venderla a la familia Bradas. A solo 3 días de haberse mudado a su casa nueva, la pareja y sus 3 hijos recibieron una carta que causó revuelo en su tranquilidad. Es costumbre, en varios países, recibir a los vecinos con alguna atención, para conocerlos y saber que la convivencia no se verá afectada por su llegada. Pero la bienvenida que recibieron ellos fue el comienzo de la pesadilla que solo podría tener un final caótico. Finales que solo pueden llevar a la locura y el desespero. Totalmente. Como ya lo mencionamos, una primera carta llegó a tan solo 3 días de ellos estar habitando esta casa, la cual decía lo siguiente: 657 Boulevard. Ha estado con mi familia durante décadas y a medida que se acerca a su cumpleaños 110, me han puesto a cargo de observar y esperar su segundo advenimiento. Mi abuelo miraba la casa en la década de 1920 y mi padre la miraba en la década de 1960. Ahora es mi momento. ¿Conocen la historia de la casa? ¿Sabe qué hay dentro de las paredes del 657 Boulevard? ¿Por qué están aquí? Voy a averiguarlo. Esto es algo perturbador, si me preguntas. Saber que acabas de llegar a un lugar lleno de esperanza de empezar una nueva vida, llenar de recuerdos tu hogar
y conservarlo, ¿por qué no?, para el resto de tus días. ¿Y quién no quisiera vivir en una casa así? 6 habitaciones, casi 370 metros cuadrados, y un pastizal donde tus hijos jugarían lejos del peligro. O bueno, del presunto peligro. Y es que en la carta que acabamos de leer, quedaba demostrado que vigilar esta casa era una tradición que había pasado de generación en generación, sin duda llegando a volverse algo aterrador y amenazante con los nuevos habitantes que llegaban. La familia había tratado de convencerse de que se trataba de alguna broma o una persona con problemas mentales que no resultaría peligrosa. Pero en este punto de la historia, y con una nueva carta en la puerta, todo empieza a torcerse a lo macabro. El tono amenazante de estas misivas fue creciendo, volviéndose poco a poco más extrañas y horrorosas. Otra carta decía lo siguiente: ¿llenaron la casa con sangre joven como lo solicité? Una vez que sepa sus nombres, los llamaré y atraeré hacia mí. Han sido muchos años desde que la sangre joven reinó en los pasillos de la casa. ¿Has descubierto todos sus secretos? ¿La sangre nueva jugará en el sótano? ¿O les da miedo bajar solos? Yo tendría mucho miedo si fuera ellos. Está alejado del resto de la casa. Si estuvieras en la parte de arriba, no podrías escucharlos gritar. Estas cartas te hacen analizar diferentes panoramas. Un asesino o un psicópata que acecha mi hogar, observando por cada ventana, esperando el momento para atacar, o simplemente seguir enviando misivas que enloquezcan tu proceder, jugando con tu mente, con tu miedo, haciéndote sentir que eres perseguido y observado en cada momento del día, llenando de insomnio tus noches y de miedo cada corredor de tu casa. O quizás sea un aviso de alguien que quiere que abandones ese hogar, que oculta secretos tras las paredes, secretos que pueden confundir tu realidad y enloquecer tu mente. ¿Por qué mencionar lo que hay tras las paredes e inducir a creer que hay algo allí que nos perturbará? Es difícil no llenarse de pánico, sentir que en cualquier momento algo puede pasar, pues en una nueva misiva el vigilante deja tan perturbado a los Braddock que deciden tomar acciones. Esta carta decía lo siguiente: observo y espero el día en el que la sangre joven sea mía de nuevo. Le pedí a los Woods que me trajeran sangre joven. Los Woods son los que les dejaron la casa. Era su tiempo para avanzar y amablemente la vendieron cuando se los pedí. El hecho de pedir sangre nueva daba hipótesis de que tal vez no era solo un vigilante, sino que más bien podría tratarse de una secta satánica que llevaba vigilando años la casa, y tal vez era tomada como su santuario. Esa fue una hipótesis que fue desmentida por la policía. Como tú dices, las Braddock deciden tomar cartas en el asunto, colocando cámaras por toda la casa, y contratan en primera instancia a un ex miembro del FBI para que les ayudara con la investigación, y así poder llegar a descubrir el propietario de tan amenazantes cartas. Este investigador no logró mucho, por no decir que nada. Preguntando a los vecinos, lo único que recibía eran negativas al conocimiento de un acosador. Y aquí entra la policía en acción, quienes tampoco encontraron mucho. Sin embargo, alcanzan a tener sospechas de una vecina de 90 años, que vivía junto a su hijo de 60. Pero estos negaron saber o tener algo que ver con las cartas recibidas. Al no encontrar ayuda y solución a su problema, deciden instaurar una demanda contra los Woods, quienes le vendieron la casa sin decirles que algo extraño pasaba allí.
Esta demanda fue desestimada en 2017, pues los Woods alegaron no saber nada y durante sus 23 años viviendo en la casa, nunca recibieron ninguna misiva que amenazara su integridad. Además, The New York Times informó que los Woods presentaron una contrademanda por ser un litigio frívolo y difamación. Los Brothers tuvieron la casa en alquiler por algún tiempo, mientras intentaban venderla 6 meses después de haberla adquirido. Pero como el caso fue tan renombrado en medios de comunicación, nadie quería hacerse con la casa, por miedo a ser los próximos observados. Para el 2019, por fin pudieron vender la propiedad por aproximadamente $959,000. Un precio bajo considerando lo que pagaron, y ni siquiera llegaron a disfrutarla totalmente. Los nuevos dueños serían Andrew y Alison Carr, quienes se negaron a hablar ante la prensa. 2 años después de la compra, no se volvieron a presentar noticias sobre el vigilante. Hasta el momento, la historia del vigilante ha sido otro caso sin resolver. Lo que está claro es que tarde o temprano la mansión acabará pasando a otras manos. Quién sabe si a las mismas que escribieron tan inquietantes misivas. Así es como esta historia sorprendió a más de uno, pues todo este caso llegó a ser comparado con una película de terror. Varias productoras se sintieron atraídas por esta situación, mostrando interés en crear una producción inspirada en estos sucesos. Fueron muchas las productoras que quisieron llevar a la pantalla esta historia, pero finalmente fue Netflix quien se quedó con los derechos. Un relato que será llevado a la pantalla chica sin haber tenido un punto final. Este caso aún no ha sido resuelto, evidentemente, y tampoco han surgido muchas actualizaciones que le den mucha más vida a toda esta situación. El internet no se ha quedado quieto y en muchos aspectos han creado bastantes teorías sobre esta situación. Comentaban que podría ser un vecino, hasta la propia familia Brothers, donde decían en esa teoría que el padre de esta familia pretendía hacer cierto tipo de publicidad para que su vivienda se valorizara y de cierto modo pudieran generar unos ingresos mayores a los que habían gastado. Pero a ciencia cierta no se ha aclarado cuál es el verdadero remitente de todas estas cartas. Es difícil no exponerse a este tipo de situaciones cuando las casas en Estados Unidos son tan grandes y alejadas la una de la otra, dando la oportunidad a personas malintencionadas que quieran hacerte daño y que pueden verse favorecidas a la hora de huir porque nadie va a escuchar tus gritos. En cada esquina nos podemos encontrar con un psicópata o un asesino o un vigilante de la noche. Con esto finalizamos nuestro episodio de hoy en Puertas al Misterio, donde la realidad es más fuerte que la ficción. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y diferentes plataformas podcast, como @Puertas al Misterio. Dale like, comenta y comparte. Muchas gracias por escucharnos.